tardes a todos, que es un agrado tenerlos de nuevo aquí en esta segunda charla de nuestro ciclo de actualización legal penal. En esta ocasión, sobre la ley Antonia, tenemos el agrado de contar con una reconocida y premiada abogada chilena, María Elena Santibáñez, profesora de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, directora, no, todavía, ¿no?, del Departamento de Derecho Procesal. No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Bueno, pero encargada del área penal de la Clínica Jurídica, todavía, ¿no? Bueno, trabajo mucho tiempo con don Enrique Curi, muchos años en la Fiscalía, con harta experiencia en ámbitos de litigación también, sobre todo en delitos sexuales, así que es un lujo tener aquí con nosotros en el colegio a María Elena Santibáñez. Entonces te dejo, María Elena, para que puedas. Bueno, muchas gracias, Tatiana, gracias por la invitación. Yo ando con la voz media mala, entonces no sé hasta cuándo voy a poder hablar ya, voy a hablar lo que pueda. Señor Ministro de la Corte Suprema, voy a evitarme todos los vocativos. Es un agrado estar con ustedes. La idea es que conversemos un poco de las modificaciones de esta ley, la ley Antonia, que viene a ser una más de las que estos nombres de mujeres, ¿cierto? A la María Cecilia le tocó Tamara la semana pasada, y me toca esta ley, que trae modificaciones importantes en el ámbito del derecho penal, derecho procesal penal, y también trae algunas modificaciones que tienen que ver con la ley de prensa y también en materia de algunas sugerencias, pero más bien no obligatorias en relación con la Academia Judicial. Esta ley, lo importante es que es relevante saber el contexto, ¿cierto?, que tiene que ver con este caso, con el caso de Antonia, que es un juicio oral que se realizó, ¿cierto?, que se obtuvo condena y que ahora se está realizando en este minuto. De hecho, sigue realizándose, probablemente estén los alegatos de clausura para la próxima semana, y por lo tanto viene a reforzar el estatuto asociado a víctimas de delitos sexuales. En el intertanto, en todo caso, se producen modificaciones que no tienen que ver directamente con lo que fue el espíritu de la ley, que es lo asociado a los nuevos tipos penales en relación con el delito de suicidio, ¿cierto? O sea, con el delito, con tipos penales asociados al suicidio. Recordemos también que hubo otro caso, a propósito de la ley, está Antonia Barra, ¿cierto? Pero hubo otro caso también de una niña Antonia, un caso similar asociado justamente al suicidio de una niña en Concepción, que fue otro caso que también se tuvo a la vista para efectos del tema de los tipos penales que se crean. Ya, entonces les voy a hacer un panorama general y a decirles algunas implicancias que ha tenido, sobre todo en la práctica, esta ley, que por lo menos en el ámbito procesal penal, como ustedes saben, las normas rigen in actum, por lo tanto nosotros hemos visto en la práctica, en la litigación, cambios sustantivos en el tratamiento de las víctimas. A mí en particular me tocó llevar a cabo, o sea, fui querellante en un caso que tiene que ver con Josué Maureira a propósito del estallido social, ¿cierto? El estudiante de medicina, en que tuvimos un juicio oral antes de la ley Antonia y un juicio oral con la ley Antonia, y la verdad es que lo pudimos ver en el segundo juicio oral, el cambio significativo en cuanto al tratamiento de esta víctima, a propósito de las nuevas modificaciones, ya en cuanto a la forma de las preguntas y eso en particular. Ya, así las cosas, entonces voy a referirme, igual es bien amplia esta ley, así que la idea es poder referirme a lo que más pueda y después, bueno, concentrarnos en las preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a ir a las modificaciones penales de inmediato, entonces, que son varias, ¿cierto? En primer lugar, lo dividí así mi presentación, que tiene que ver con las modificaciones asociadas a la parte penal y a la parte procesal, teniendo en consideración que el objetivo de esta ley en todo caso es proteger, lo que les decía, los derechos de la víctima, dándoles apoyo estatal para que conozcan y puedan ejercer adecuadamente sus derechos, protegiendo su integridad y privacidad. Por eso muchas de las normas vienen justamente en este sentido, para proteger la integridad y privacidad de las víctimas. Ya vamos a comentar que varias de estas modificaciones que tienen que ver con derechos de las víctimas no es que estén estableciendo derechos que no existieran, porque en realidad esos derechos ya estaban, ¿ya? Lo que pasa es que los refuerza, ¿ya? Ahora, bueno, uno podría pensar, ahora que se hace expresa mención a estas víctimas en relación con estos derechos, ¿significa que el resto de las víctimas no va a tener estos mismos derechos que ya estaban consagrados antes? ¿Ya? Y la verdad es que ese es un problema que se podría producir en la práctica
porque la verdad es que lo único que hace en algunos casos es enfatizar derechos que ya existen, ¿ya? Y sí, una cuestión bien importante es que se consagra por primera vez el tema de evitar la revictimización para todos los intervinientes en el sistema penal, ¿ya? Y eso incluye en particular al tema de la magistratura, así como defensores y fiscales, querellantes también, ¿ya? Los medios de comunicación, o sea, para todos quienes intervienen. Ahora, una cuestión que no podemos soslayar tiene que ver con que esta ley viene a, en el fondo, también consagrar obligaciones internacionales que existen por parte de nuestro país en relación con los tratados internacionales que hay en esta materia, en particular la Convención Belén do Pará. Y en ese sentido es bien interesante una cuestión que se hace a propósito de un tipo penal que es bastante discutible, pero es muy importante esa modificación, y es que por primera vez se incorpora el concepto de violencia contra la mujer, o sea, habla de violencia de género, pero en particular se ha entendido violencia contra la mujer en nuestro país, de tal manera que hoy día tenemos de qué echar mano directamente desde nuestra legislación. Ya vamos a las modificaciones. En primer lugar, esto es relevante y además voy a mencionar una cosa inmediatamente que tiene que ver con los delitos sexuales. No me quiero explayar mucho, pero la verdad es que esto es bien importante porque se establece una ampliación de la prescripción, pero ¿de cuál delito? Del delito de abuso sexual de mayor de 14 años. Ya, uno pudiese decir, ok, ¿por qué va a tener implicancia solo en los delitos de abuso sexual respecto a mayores de 18, ¿cierto? En los casos de menores de 18 rige la regla especial de imprescriptibilidad, ¿sí? Y esto sí corresponde a una norma, evidentemente, de derecho penal sustantivo, que tiene que ver con los delitos que se cometan con posterioridad a su vigencia. Pero la ley completa, en varias partes, hace la distinción en relación con el abuso sexual con las modalidades tradicionales. Vale decir, esta cuestión sin sentido que tiene que ver con que justamente no se hace diferencia entre las modalidades de violación y estupro, indicándonos que parece que en realidad no existiera una diferencia real entre esas modalidades, cuestión con la que en realidad metiendo a inclinar en relación con esa posición, pero dejando en evidencia, ¿cierto?, que al parecer esta nueva modalidad que se creó, que es la sorpresa o utilizar cualquier otra maniobra que suponga la ausencia de consentimiento, sería en la práctica, ¿cierto?, una modalidad completamente inferior al resto, ¿cierto? De tal manera que hay que tener cuidado en relación con precisamente ese tipo penal, porque lo que estaría evidenciando estas nuevas modificaciones es precisamente que hay un estatus completamente diferente para los casos de abuso sexual con las modalidades de violación estupro versus esta nueva modalidad, lo que debiese llevarnos a sostener y en el fondo reforzar esto de que esta nueva modalidad se creó para casos de insignificancia, o sea, casos más bien bastante menos relevantes, ¿cierto? Y bastante más leves, pensando que además se creó a propósito de los contextos asociados a abusos sexuales en los medios en la vía pública o en medios de locomoción, ¿ya? Yo particularmente no soy muy partidaria de esa modificación, considerando lo que ha pasado en otras partes del mundo, en que la sorpresa o otras maniobras que supongan falta de consentimiento se tienden a equiparar con el resto de las modalidades de la violación o estupro. Entonces, me parece que ahí sencillamente se refuerza un cambio que era errado en esta materia. Ya, eso en relación con la prescripción. Ahora, se establece este catálogo de delitos, ¿cierto?, que van a tener todas las reformas que vamos a ver, referencias a cada una de ellas, y habla de el secuestro y la sustracción de menores en su inciso final. Resulta que el secuestro y la sustracción de menores se refiere ahí a secuestro y sustracción de menores calificados, ¿sí? De tal manera que incluye varios delitos que pudiesen ser producidos a propósito del secuestro y sustracción de menores. Debemos entender por el espíritu de la ley que se debiese referir solo al delito sexual, ¿cierto? O sea, a la violación. Sin embargo, la ley no hace distinción, a diferencia de lo que sí hace en el robo, en que en el caso del robo calificado hace expresa mención a la violación, ¿sí? De tal manera que quedaría ahí, ¿cierto?, la sensación de que pudiesen aplicarse también todas estas normativas, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, bueno, vamos a ver ahí con ciertas modificaciones, a otra clase de delito y no solamente la violación, ¿ya? No hace distinción. Respecto a las torturas y apremios ilegítimos, lo mismo, se hace referencia a los delitos completo, ¿cierto?, sin hacer expresa referencia a el delito sexual. Bueno, violación y estupro, abusos sexuales, ¿cierto? Todos los abusos sexuales, pero nuevamente hace la diferencia en el caso del abuso sexual de mayor de 14 años, solo las modalidades
que mencioné respecto a la violación y el estupro, ¿cierto? Los delitos nuevos de explotación sexual, la violación con homicidio o femicidio, ¿cierto? O sea, ahí tampoco hace diferencia, hace el 372 bis, por lo tanto pudiese tratarse de hipótesis asociadas a hombres o a mujeres, ¿sí? Trata con fines de explotación sexual y en el caso del robo calificado, y ahí sí hace expresa mención a que tiene que tratarse el robo calificado con violación, robo con violación, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué hace en relación con este catálogo de delitos? Dice, no es aplicable la atenuante del 11 número 7. ¿Sí? Estas dos, me voy a referir a estas dos en particular. No es aplicable el 11 número 7, vale decir reparación celosa al mal causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. ¿Por qué? Porque, claro, existe la sensación de que respecto de estos delitos en realidad no pueden repararse, ¿sí? Es tal el daño que se causa a las víctimas que no hay reparación posible, ¿cierto? Eso efectivamente es así, en teoría, pero lo cierto es que con esta privación se quita una herramienta importante, ¿cierto? Que uno pudiese tener precisamente para promover instancias de reparación a las víctimas. Por ejemplo, que se le pague el tratamiento psicológico, ¿cierto? Por ejemplo, pensando en que haga algo en particular que para la víctima suponga algún tipo de reparación, ¿sí? Esto la verdad es que no va a tener ningún incentivo en la práctica para el sujeto salvo que sea voluntario, ¿cierto? Porque no va a poder verlo reconocido en la circunstancia atenuante que está prohibida ahora respecto a estos delitos, ¿ya? Entonces me parece que, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes coincidirá con esto, que esto de hacer cambios en materia de delitos sexuales pensando que lo único que sirve es ir aumentando y privando de la posibilidad, ¿cierto?, de algún tipo de salida, como pueden ser las suspensiones condicionales, ¿cierto?, que en muchos casos puede ser una muy buena salida en materia de delitos sexuales, la verdad es que tiende a redundar al final en perjuicio de las propias víctimas, ¿sí? Porque si el Ministerio Público se ve imposibilitado en la práctica, ¿cierto?, como pasa en muchos casos, considerando sobre todo el tema de las altas tasas de absolución, el tema de las estadísticas que hay detrás a propósito del poco incentivo para perseguir estos delitos, y entonces se ven muy tentados a lo mejor a llegar a salidas distintas que pueden ser muy buenas, y de hecho sería mucho mejor, por ejemplo, en muchos casos el procedimiento abreviado, ¿sí?, o a veces una suspensión condicional del procedimiento si la pena no le da para efectos de poder llegar a una suspensión o un procedimiento abreviado. Lo que va a quedar derechamente es una salida completamente contraria a los intereses de la víctima, ¿cierto? Como pudiese ser directamente una facultad de no perseverar en el procedimiento, ¿cierto? Que ahí la víctima claramente es el fracaso total en cuanto a la persecución penal para la víctima. Bueno, eso entonces en cuanto al 11 número 7. Ahora, después hace una modificación que la verdad es que me parece que era innecesaria. Lo que hace con esto es reforzar un mandato en el fondo para el juez de que cuando tiene que analizar la extensión del mal causado en estos delitos, ¿cierto? Y por eso habla de la determinación de la cuantía del artículo 69, tiene que tener especial consideración la afectación psíquica o mental de la víctima. Y esto que dice el legislador, la verdad es que pasa en todos los casos, ¿cierto? En realidad, una de las alegaciones que hace respecto a la determinación de pena en estos delitos tiene que ver justamente con que el 69, tal vez en los delitos en que tiene mayor aplicación en cuanto a la extensión del mal causado, es en estos delitos. Así que solo viene a hacer a establecer, digamos, obligatoriamente una cuestión que viene ocurriendo en la práctica, ¿ya? Porque por lo demás dice téngalo en consideración, ¿cierto? No dice aplique el máximo, sino que tendrá que verse en cada caso entonces a lo mejor cuál es la extensión, pero sin duda que estos son los delitos en que más se echa mano del 69. Ya. Ahora, hay medidas de protección especiales que ya existían para estos delitos, pero se modifica el 372 ter en el sentido que se aplica a este catálogo de delitos completos, vale decir, incluye casos de delitos sexuales respecto de adultas en muchos casos, pero podrían ser hombres también. Y ahí se mantienen las medidas de protección que ya existían, ¿cierto? Y se agrega una, que es esta prohibición de tomar contacto con la víctima, ¿ya? Que sería una nueva medida de protección aplicable a todos, ¿cierto? También en el caso de menores. Y se agregan nuevos delitos, que sería el secuestro y sustracción de menores de 18 años, y ya expliqué que esa se refiere a la calificada, ¿cierto? Así que no hace referencia expresamente a la violación.
Ahí se señala con violación, pero en general habla sencillamente de estos delitos, la tortura de premio ilegítimo y la trata con fines de explotación sexual y el robo calificado con violación. Estas medidas de protección en la práctica sabemos que son sumamente relevantes en materia de delitos sexuales, ¿cierto? Y en general, si se fijan en cuanto a su contenido, son prácticamente muy parecidas a las cautelares, pero la gracia que tienen es que se piden antes de la formalización, ¿cierto? Incluso muchas veces uno los pide antes de presentar querella, ¿ya? Así que yo por lo menos creo que esta es de las cosas mejores que tiene la ley, de ampliarlo a personas adultas. Ahora, se echa de menos que, a diferencia de lo que pasa en materia de cautelares, por ejemplo, no se hicieron modificaciones en la medida de protección asociada a la obligación de abandonar el hogar que comparte con la víctima, en el sentido de extenderlo también a el abandono de otra clase de inmuebles, por ejemplo, ¿cierto? En los casos en que la víctima a lo mejor no vive con el sujeto, pero vive al lado, ¿cierto? Y entonces no se produciría esta protección que requiere la víctima. Pero esta es una modificación importante, ya para efectos de las víctimas, en realidad, porque ustedes saben que en muchos casos lo que quiere justamente la víctima, hoy me estoy como sintiendo mejor de nuevo, es precisamente tener una medida de protección lo antes posible. Ya. Eleva también las penas para el delito de trata impropia, ¿cierto? Que sería la trata de personas, de niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Y aumenta ahí en un grado la pena, que sería reclusión mayor en su grado medio a máximo ahora. Ok, eso en materia de modificaciones a la ley penal en el Código Penal, también, bueno, y los nuevos tipos penales, si no me estoy corriendo, estoy dejándolo para el final sencillamente. Y luego hay modificaciones, ¿cierto?, en esta ola de seguir restringiendo delitos que puedan acceder a las penas sustitutivas, ¿cierto?, que están bastante deslegitimadas al parecer, ¿cierto?, por parte de la ciudadanía, y por lo tanto lo que quiere la gente en realidad es, respecto a estos delitos, que exista pena efectiva, ¿sí? Y por lo mismo se extiende ahora a, bueno, el 363, ¿cierto?, el 365 ya estaba, y a los, nuevamente, abusos sexuales, las modalidades que señalé, el abuso sexual impropio y el delito de trata, ¿ya? Serían nuevos delitos excluidos, en los mismos términos que los anteriores, vale decir, para autores de delitos consumados. Y con la excepción de la exención del 10 número 11, ¿cierto? Del 10 número, perdón, del 11 número 1, sí, de la eximente incompleta. Ya. Y también, nuevamente, siempre estas van de la mano. Se fijan en todas las modificaciones de ley, nadie pasaba lo mismo. Viene la modificación entonces en materia de libertad condicional, pensando justamente en la pena efectiva, que exige también 2/3 para nuevos delitos, que en este caso serían estupro, el delito de abuso sexual calificado y los abusos sexuales con las modalidades que conocemos de violación. Estas siempre vienen de la mano, las últimas modificaciones vienen siempre. Ya, vamos entonces a los tipos penales nuevos. Ya, se crea entonces, a ver, hoy día con las modificaciones legales en materia de suicidio tendríamos, en primer lugar, una conducta ilegítima, que sería el suicidio, ¿cierto?, pero que no es delito, que corresponde a una lesión autoinfligida en el caso del suicidio, que evidentemente no está penalizado por parte de nuestro legislador, pero se sancionan las conductas, digamos, que tienen que ver con conductas más bien de participación respecto de esta conducta, que sería el auxilio, que ya se mantiene, este nuevo delito, ¿cierto?, de suicidio femicida, y la inducción al suicidio, ¿ya? Entonces, el 390 sexy va a crear este tipo penal nuevo, el que con ocasión de hechos previos constitutivos de violencia de género cometidos por contra la víctima causa el suicidio de una mujer, ya, será sancionado con tal pena. Ya, de partida, ¿cierto?, veamos, y luego señala, ¿cierto?, qué se entiende por violencia de género: cualquier acción o omisión basada en género que causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, donde quiera que esto ocurre, especialmente la del 390 ter, que era lo que había en materia de violencia de género, ¿sí?, que son las circunstancias propias del femicidio por razón de género. Entonces, esto me parece positivo, ¿cierto?, que se incluya el concepto de violencia de género en este sentido, recogiendo el concepto que se da por la Convención Belén du Pará, pero restringiéndolo un poco, porque la Convención se refiere también a acciones que supongan sufrimiento, ¿cierto?, económico, ¿sí?, y eso no se incluye, o cualquier tipo de daño. Sin embargo, se señala, si se fijan, que
puede ser en cualquier lugar. Así que en ese sentido sí parece incluso más amplio tal vez. Ya no se hace restricción a ningún lugar. Solamente se deja fuera lo que tiene que ver con violencia económica. ¿Sí? Ya, entonces, desde luego, está pensado en una hipótesis de violencia de género. ¿Sí? Supone entonces que con ocasión de estos hechos constitutivos de violencia de género, ¿sí? Se cause el suicidio de una mujer. El problema que tiene esta ley, bueno, de partida, una cuestión que puede, a lo mejor a algunos no genera ningún problema, pero la verdad es que yo igual me preguntaba antes en algunos instancias, que resulta que todos los delitos asociados a violencia contra la mujer, por ejemplo, partiendo por el femicidio, hacen expresa mención ahora a el hombre que mata a la mujer, ¿sí? Haciendo la reforma con lo que existía antes, que hablaba de el que, ¿sí? Sin distinción de sexo, ¿ok? Y entonces uno podía pensar, pueden darse hipótesis de mujeres, por ejemplo, que en contextos de relaciones homosexuales maten a otra mujer. Eso se pensaba, era una discusión que había en relación con el femicidio antes de la modificación de la ley Gabriela, ¿cierto? Ahí era, Gabriela, ¿sí? Pero, y por lo mismo se estableció expresamente en el femicidio, luego de la ley Gabriela, que es el hombre que mata a la mujer. ¿Ya? Pero acá se dejó como el que, ¿sí? O sea, no se habla de hombre, ¿ok? Por lo tanto, uno pudiese volver a postular esta discusión, ¿cierto? Pueden darse hipótesis en que la violencia contra la mujer, ¿cierto? Que supone esta desigualdad, ¿cierto? En las posiciones de poder y que tiene que ver con una violencia unidireccional, pueda darse en contextos de relaciones de mujeres homosexuales en que se replique esta estructura, por ejemplo, ¿sí? Dejo planteado el tema porque eso pudiese discutirse de nuevo ya. Ahora, si uno ve el espíritu de la ley, evidentemente que está pensando siempre en violencia contra la mujer ejercida por hombres, ¿sí? Pero hago la salvedad de que no se especificó acá el tema de que fuese hombre. Ahora, esta ley, este tipo penal, plantea cuestiones vinculadas en materia penal, entre paréntesis, a propósito de estos tipos penales, y hago un paréntesis, y de todo lo que estamos hablando brevemente en esta exposición, los quiero invitar para lo que vamos a hacer por el Instituto de Ciencias Penales el 24 y 25 de agosto en la Suprema, que vamos a tener 2 días completos hablando de esta ley, ¿ya? Así que ahí los que quieran profundizar más sobre esto, evidentemente que ahí vamos a estar harto rato. Ya, entonces, ¿cuáles son los problemas principales? Y solo para efectos de hacer un planteamiento general. En primer lugar, se supone que es muerte causada previo ejercicio de violencia de género. Lo más probable es que esa violencia de género ya haya recibido algún tipo de sanción penal, ¿cierto? A algún título, ¿sí? Maltrato habitual, violencia intrafamiliar, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto pudiésemos tener hipótesis en las cuales haya vulneración al ne bis in idem, ¿cierto? En que yo sancione primero esa conducta y luego en el fondo la vuelva a sancionar. O, por ejemplo, violación, ¿sí? Como a propósito del caso de la ley Antonia, ¿sí? En que se produce suicidio. Bueno, entonces eso en primer lugar, yo sanciono primero el delito y luego persigo por esta causación de suicidio femicida. Pero probablemente el problema más grande que tiene este tipo penal y que lo hace prácticamente inaplicable, salvo un caso, me parece, a mí pensando en no vulnerar el principio de culpabilidad en materia penal, tiene que ver con el tema de la imputación subjetiva de la conducta, ¿cierto? Toda vez que de partida exige que se produzca la muerte, a diferencia de lo que vamos a ver en el caso de la inducción, entonces pudiésemos pensar que la muerte acá concurre como una condición objetiva de punibilidad, ¿cierto? Que efectivamente se produzca. El tema es buscar el vínculo, ¿cierto? Porque acá, en el caso del auxilio, está clara la conducta que tiene que ejecutar el sujeto y tiene que ejecutarla dolosamente, ¿cierto? Auxiliar a otro. En cambio acá, en realidad, lo que ejecuta el sujeto es una conducta base de violencia de género que puede ser constitutiva de delito y que probablemente ya tenga alguna sanción en materia penal. De tal manera que tampoco no podríamos llegar a sostener que lo que se está recogiendo acá es un delito calificado por el resultado, ¿cierto? Que parece estar y debiese estar completamente excluido del sistema penal. De hecho, el último tipo penal que me parece a mí que generaba más problemas en esta materia era el de incendio, que ya desapareció, ¿sí? Y los casos, por ejemplo, en el caso
que se llevó al Tribunal Constitucional a propósito del, ¿se acuerdan del tema del alimento ADN? ¿Sí? Que se llevó por la agravante. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional en esa materia? Dijo que no podía entenderse como un delito calificado por el resultado, ¿cierto? Sino que se exigía lo menos culpa, o sea, incluso hace un llamado en ese fallo a decir, todas las hipótesis en las cuales se pueda pensar que hay un delito calificado por el resultado debe entenderse a lo menos atribuible a un delito preterintencional, o sea, a lo menos exigir culpa, para no vulnerar el principio de culpabilidad. Ya. Entonces, pudiésemos entenderlo acá como un delito preterintencional, sin duda calificado por el resultado o no, ¿sí? Y entonces, pudiésemos pensar en hipótesis en las cuales haya culpa del sujeto, ¿cierto? Y que a producto de esta actuación culposa del sujeto, negligente, se produzca la muerte. Sin embargo, esa conducta culposa, ¿sí? Parece que debiese ser bastante más que la sola producción del delito constitutivo de violencia de género, ¿sí? ¿Por qué? O si no estaríamos, como les digo, vulnerando el principio de nevicinidad. Así las cosas. ¿Cuál es? Bueno, voy a volver sobre este delito y primero me voy a referir a la inducción para decirle qué es lo que yo creo en relación con esto. Dejémoslo ahí, stand-by, este delito de inducción al suicidio, perdón, de causación de suicidio. Se introduce también este 393 bis, que a mí me parece una muy buena modificación, ¿cierto? Ya toda, yo creo, la doctrina penal estábamos más o menos contestes que no podía ser que se sancionara lo menos, que es la colaboración, y no lo más, que es la inducción, ¿cierto? Y sanciona, además sanciona el delito aunque no se produzca la muerte, ¿cierto? Entonces deja de ser la muerte una condición objetiva de punibilidad, y entonces lo que está haciendo en definitiva es sancionar lo que pudiesen ser una tentativa, ¿cierto? De un delito de esta naturaleza, o sea, de una tentativa de suicidio, ¿sí? Quien induzca a otra, y estaría entonces sancionando una inducción a una tentativa, ¿sí? Quien induzca a otra persona a cometer suicidio, sancionado con tal pena, ¿cierto? Y si se produce la muerte, tiene una pena mayor. Ya. Y luego establece entonces esta inducción al suicidio femicida, ¿sí? Que sería distinta a la causación del suicidio, ¿cierto? Que solamente lo sanciona si se produce la muerte. O sea, si no se produce la muerte, volvemos al inciso primero, el 393 bis, y aplico la regla entonces del delito más bajo, con la pena más baja. Cuando se produce con ocasión de concurrir cualquiera circunstancia del 390, ¿sí? Acá, si se fijan, es más exigente, porque no es cualquier tipo de violencia de género, solo las del 390 ter, a pesar que la definición que da de violencia de género es más amplia que las circunstancias del 390 ter. Y ahí tiene entonces una pena mayor. Bueno, a mí me parece que mirando este tipo penal y tratando de darle algún sentido, ¿cierto?, a este delito de causación al suicidio, pensando en que la inducción, ¿cierto?, exige dolo directo, ¿cierto?, porque supone formar en otro la voluntad de cometer un delito, que en este caso sería no un delito, ¿cierto?, sino que este acto que es este hecho de una autolesión infringida, ¿cierto?, que sería el suicidio, o quitación de la vida, privación de la vida por parte del sujeto, pudiésemos pensar entonces en que hipótesis de inducción con dolo eventual, ¿sí?, que no cabrían acá, pudiesen estar entonces comprendidas en la causación del suicidio, ¿sí? Me parece que eso no generaría problemas en materia de imputación, ¿sí? Pero sí pudiesen tenerlo en cuanto al tema de la vulneración al nevicinidad, si es que se trata de violencia constitutiva de delito, ¿sí? Sin embargo, el legislador lo ha querido expresamente de esta forma y no es primera vez que ocurre, ¿sí? Veamos lo que pasa en el caso de Ley Emilia, por ejemplo, ¿sí? Entonces me parece que para esa hipótesis podría tener cabida el tipo penal del 396, ¿6? ¿Sí? 90, sexys, eso, sexy. Ya, es que con esto de todo, bis a, quince, sexys. Creo que es de los pocos que tiene sexy, ¿cierto? Es como que ni siquiera sabía que existía para la trata también. Ya, entonces eso en relación con el código penal. Ahora, el tipo penal, sin perjuicio, por supuesto, de las preguntas que puedo hacerme con posterioridad. El tipo penal
entonces estos nuevos tipos penales hacen que finalmente en materia de suicidio se establezcan todas estas conductas, ¿cierto?, que suponen sanción por parte de estas personas, ¿cierto?, que colaboran o inducen, más esta figura, ¿cierto?, media híbrida que tiene que ver con el suicidio femicida, ¿ya? Y así quedaría entonces hoy día regulado todas las conductas asociadas al suicidio. Vamos a las modificaciones procesales penales. Acá se establecen modificaciones importantes que tienen que ver con las víctimas, ¿cierto? Y esto era lo que yo les decía, que varias de estas modificaciones en relación con los derechos especiales, ¿cierto?, que están para las víctimas y que se modifica el 109, entonces, incluyendo, perdón, el catálogo de delitos y cualquier otro delito asociado a violencia contra las mujeres, ¿ya? Entonces es bastante más amplio. Contar con asistencia y representación judicial. Eso, bueno, está bien bonito ponerlo, ¿cierto? Pero otra cosa es si efectivamente se va a poder hacer, porque en realidad la Constitución también establece el derecho de las víctimas a tener representación, pero la verdad es que no en todos los casos los tienen, de hecho en pocos casos los tienen, ¿sí? Y hay que ver qué clase de delito a través de los centros de atención a víctimas o clínicas jurídicas, pero en general justamente el gran problema que hay en esta materia es que no tienen representación judicial. Ya, la segunda, no ser enjuiciada, estigmatizada ni discriminada, vamos a ver que también se ve plasmada en las modificaciones asociadas justamente, por ejemplo, a las formas de interrogatorio. Obtener respuesta oportuna, efectiva y justificada. Este derecho especialmente consagrado ha permitido, por ejemplo, formular solicitudes a los tribunales a propósito de plazos de investigación que son larguísimos en esta materia, ¿ya? Y han sido además, este derecho ahora especialmente consagrado ha sido recogido por las fundamentaciones de muchos fallos que tienden a acoger, por ejemplo, solicitudes de los querellantes en relación con que tienen que cerrarse las investigaciones. Ya. Y este derecho yo lo destaqué ahí en negrito, ¿cierto? Que se realice una investigación con debida diligencia desde un enfoque intersectorial, incorporando la perspectiva de género. Este derecho es relevante, ¿por qué? Porque si bien siempre se habla de esto, porque está en los tratados internacionales, ¿cierto?, como la Convención Belén du Pará, se establece ahora como una obligación, ¿sí?, de que este tipo de investigaciones contengan la perspectiva de género, ¿cierto?, en el enfoque que se le dé. Ya, bueno, los otros tienen que ver con derechos que ya existían. Me interesa sí aquellos que tienen que ver ahora con esta prohibición absoluta de datos personales y además de hijos e hijas, ¿sí? Va a decir, la idea es que en el fondo, porque pasa muchas veces que no se da a conocer la individualización de la víctima, pero sí se señala el nombre completo de la madre y el padre, por ejemplo, ¿sí? Y entonces de alguna forma se llega a la individualización. Entonces ahora se establecen derechos más derechos más especificados respecto de la víctima y además más amplio en el sentido de que debiese incluir prohibición de cualquier dato que puede llegar a la individualización de la víctima. Además de lo que tiene que ver con la victimización secundaria, que es establecido como derecho, pero me interesa más la otra modificación que viene, que tiene que ver, que la voy a señalar ahí, que está en el número 3, con este deber genérico que les mencioné para todos los quienes participan en el sistema penal de evitar toda consecuencia negativa que puedan sufrir las víctimas con ocasión de su intervención en el proceso judicial. Y ahí establece, en el proceso penal, y ahí establece entonces obligaciones para todas estas instituciones, ¿sí? Planes de formación y perfeccionamiento que aborden prevención de victimización, perspectiva de género y fomenten protección especial de víctimas. Esto hace rato que viene siendo incorporado por la Academia Judicial en sus planes de formación. Y la verdad es que ahí me parece importante lo que se puede hacer en materia de seguimiento respecto al resto de las instituciones, de que efectivamente contemplen dentro de sus planes formativos lo que tenga que ver con estas temáticas. Es relevante ahí, por ejemplo, lo que se va a hacer por parte del Ministerio Público por la unidad de capacitación en cuanto a los programas de formación de fiscales, ¿cierto? Que no hemos visto todavía un cambio significativo en esta materia, así que sería interesante a la hora que se presente el programa evaluarlo en relación con esta obligación. Se establecen además medidas de protección especiales y en ese sentido es bastante interesante porque se establece esto que les decía de varias medidas de protección que ya estaban contempladas, pero ahí señalé solo a modo de ejemplo esto de suprimir de las actas de audiencias cualquier información que lleve a la identificación de las víctimas. Las otras tienen que ver
con derechos que ya estaban, ¿ah? Medidas de protección que ya existían, pero que se señalan ahora de nuevo para estas víctimas. Ya. Acá viene una modificación importante y aquí puede tener relevancia lo que les decía en relación con el secuestro y la sustracción de menores, ¿cierto? Porque se amplía el catálogo de delitos para los casos en que procede la apelación verbal, ¿sí? Ahora, acá se hace expresa mención que no serían los del 141, sino que el 363 es estupro, ¿cierto? Así que menos mal que se dejó fuera. El 366 es lo que les mencioné, ¿cierto? En relación con abuso sexual y también abuso sexual de menor de 14 y la trata de personas. Hay un nuevo artículo sobre anticipación de prueba que permite anticipar la prueba respecto de estos delitos para evitar la victimización secundaria. Ya, y esta modificación que está acá sí ha tenido bastante incidencia en la práctica para pedir medidas de protección que antes en muchas ocasiones no se daban, ¿cierto? Porque es bien restringida los casos en que puede darse. Y acá se señala que entonces como un antecedente para pedir la medida de protección, evitar las consecuencias negativas que puede traer la comparecencia al juicio a estos testigos, ¿ya? Y ahí tendrá que probarse en todo caso, ¿sí? Sin embargo, antes también se establecía que solo se podrá otorgar, ¿cierto? Que se entiende que constituye un caso grave y calificado, ¿sí? Cuando, ¿cierto? Expresamente, cuando se... Espérense, déjenme mirar una cosa. Bueno, ahora viene con la modificación. Se establecía expresamente que debía aportarse un antecedente, ¿cierto? Ahora dice que cuando, especialmente cuando existen antecedentes de malos tratos de obra o amenaza en los términos del 296. O sea, en este caso se establece que debe considerarse especialmente, no solo en los casos en que se pruebe mediante algún antecedente, ¿cierto? Esta situación. O sea, es más amplio ahora para efectos de pedir la medida de protección y eso está visto en la práctica que es más fácil que la otorguen versus lo que pasaba antes. Ya. Vienen estas modificaciones que me quiero detener un poco más, que son bien importantes en materia de la rendición de prueba, que es esta que les decía que yo la he visto en la práctica, que ha permitido algunos cambios, que se establece como nueva causal de objeción aquellos casos en que se humilla o se causa sufrimiento, intimidad o lesión a la dignidad de la víctima, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones puede ser que incluso el propio juez, sin necesidad, por lo menos lo que yo he visto, sin necesidad de objeción por parte de los intervinientes, pare de oficio la pregunta señalando que se vulnera esta prohibición, ¿sí? Cuando nota, por ejemplo, que la víctima efectivamente se nota inmediatamente cuando la víctima se está sintiendo en el fondo atacada, ¿sí? Y está, o a veces llora con la pregunta, ¿sí? O corresponde a preguntas que en realidad es solo escucharlo, no se da cuenta que es completamente improcedente. Antes uno lo alegaba y era más difícil que se concediera la objeción, ahora se establece expresamente. Y lo mismo, esta nueva, ¿cierto?, que tiene que ver con la prohibición de preguntas que acosen, no solamente que amenazan, sino que acosan. Cuando hay a veces estos interrogatorios que se transforman en interrogatorios muy hostiles para el testigo o el perito en términos tales de acosarlo, se podría entonces objetar esta pregunta. Ya. Además, se establece una posibilidad de reproducir la declaración previa de la víctima. Ya sabemos que a las que ya se permitía del 331, ¿cierto?, de dar lectura, se permite dar lectura a una declaración previa a la víctima, y yo les diría que esta modificación es muy importante y se ha recogido en varios fallos. Lamentablemente no hay argumentaciones escritas. Y bueno, Pablo tiene que ahí conocer algunos de estos, por ejemplo, un caso en Castro, un caso acá en Santiago también, en que precisamente invocando esta norma se permitió la reproducción de la víctima que estaba retractada, ¿ya? Tienen que señalarse que hay antecedentes fundados sobre que la víctima está retractada o, por ejemplo, se ha desistido. Para estos efectos se debiese entender lo mismo. Los que deben ser valorados por el tribunal en conformidad al 297, considerando para estos efectos informes psicológicos, ¿cierto?, que acrediten esto. La verdad es que esta es una modificación muy útil, muy buena para las víctimas de delitos sexuales, porque considerando la naturaleza propia de estos delitos, es bien común, ¿sí?, que sobre todo también en contextos, por ejemplo, de no necesariamente de sexuales, sino que también en contextos
de violencia contra la mujer, ¿cierto? Como violencia intrafamiliar, es bien común la retractación o el desistimiento. No se hace distinción, ustedes saben, con el 331, así que pudiese aplicarse también a casos de juicio oral simplificado, en que sabemos que es bastante más común, además, que no vayan los testigos a declarar, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace entonces esta norma, que es muy útil, como les digo, en la práctica? Lo que viene es a recoger, además, una cuestión que sabemos, quienes en general litigamos en esta materia, y es que el testimonio de la víctima en esta clase de delitos tiene un valor reforzado, ¿cierto? Sabemos que en general muchos casos se erigen principalmente en base al testimonio de la víctima. Así que eso es lo que hace esta modificación. La verdad es que es de las buenas modificaciones, me parece, que efectúa esta ley y que tiene una incidencia práctica, ¿cierto? Porque hay varias modificaciones que son más bien declarativas, ¿sí? Pero esta sí tiene una incidencia práctica importante. Bien, finalmente entonces se establecen modificaciones en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, indicando esta obligación. Miren, quería mencionarle una cosa, que el Ministerio Público dice debe entregar a cualquier persona información completa acerca de prestaciones disponibles para víctimas y testigos, ¿cierto? O sea, el deber de información, ¿cierto?, que tiene que darle, que en realidad ya existía, ¿sí? Pero en relación con esta disposición habrá que ver, ¿cierto?, en un tiempo más cuáles son las modificaciones y las medidas que ha tomado el Ministerio Público en relación con estas obligaciones. Cuando tome conocimiento de un hecho que reviste caracteres de delito de carácter sexual, debe tomar contacto con la víctima dentro de 24 horas. En general yo les diría que eso sí se hace por parte de las unidades de atención a víctimas y testigos. Sí se hace eso de contactarla a lo menos dentro de 24 horas, ¿ya? De tal manera que en este sentido viene a reforzar una cuestión que ya estaba, ¿sí? Dentro de los derechos que se establecen para las víctimas, había uno que pasé rápidamente, que también quería llamar la atención, que dice, la víctima tiene derecho a que se le informe sobre su proceso por parte del Ministerio Público, ¿cierto? Y eso siempre ha existido, ese derecho. Y dice, incluso, si va sola, sin abogado, puede tener, y eso también siempre ha existido. O sea, la víctima puede ir y pedirlo directamente. Entonces, lo que me complica un poco de la ley es que aparecen como modificaciones para las víctimas como que fuesen cuestiones nuevas, se fijan, como que antes el sistema estuviese en deuda completamente en relación de que no hacía nada con las víctimas, que no las contactaba dentro de 24 horas, y para ser honesto en esta materia, esto sí existía, ¿ya? Y sí tiene ese derecho, pero sencillamente me parece que entonces, si bien hay cambios muy importantes, en otros casos son declarativos y tiene que ver con una cuestión política, ¿cierto?, de un mensaje para las víctimas de delitos sexuales. Recordemos además cuál fue el contexto en que se dictó esta ley. Por último vienen estas modificaciones para la Academia Judicial en el mismo sentido, y en materia de ley de prensa también, que se establece esta obligación de no entregar información en relación con las víctimas. Eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias. Ahora preguntas. Gracias. ¿Sí? Muchas cosas interesantes, pero específicamente respecto de la causación del suicidio, que tiene tantas dificultades como bien lo has planteado. Y me interesó mucho lo que postulabas para darle un sentido del dolo eventual. Pero ahí tengo otra pregunta, porque claro, la dificultad de que existía el auxilio al suicidio y que ahora se incorpora la inducción, uno dice, bueno, qué importante porque es más inducir que colaborar, pero igual es extraño si se entiende que son formas de participación de una conducta que no es punible. Se entiende que hay un riesgo en el fondo, un riesgo para la vida, entonces hay una cierta autonomía del injusto. Y ahí quiero preguntarte si a lo mejor incluso no solo el dolo eventual, es quizás entender este nuevo delito del 390-sexy como una forma de inducción específica, limitada a violencia de género al suicidio de la mujer, porque en el fondo la inducción al suicidio es una figura genérica. Si habría alguna posibilidad, ¿qué te parece un poco eso como una forma de inducción y de... Sí, sí. Completamente al revés, perdón, pero
Mi impresión es que ese es un delito que podría ser igual que el aborto causado por medio de lesiones, el mal llamado cuasi delito de aborto. Ese ya, un cuasi delito de inducción al suicidio. Como el 43. Claro. Tiene la misma estructura, donde hay una base que es un delito doloso, que son las lesiones, la violencia de género, y el resultado que se puede imputar o a dolo eventual o a culpa, pero siempre respetando el principio de culpabilidad. Y entonces le queda con la misma estructura de una cosa que ya está conocida y que se llama así, de negativo, delito resultado. Tenemos que calificar resultado impropio, porque no es propiamente calificado por resultado, sino que el resultado puede hacer una combinación, algo así como lo preterintencional que mencionó Marinela, pero no propiamente preterintencional ni no propiamente culposo como lo proponía don Enrique, sino una base que es el delito, como está explicado, doloso culposo, más un resultado, o sea, la base es dolosa porque los delitos son dolosos, más un resultado que puede ser o con dolo eventual o con culpa, porque si no se produciría el efecto de que son como los mismos. Claro, pero ahí, bueno, ya conversemos ahí, pero, o sea, interesante esta conversación, mejor pues hagamos. Pero ahí también está el problema del no omicidio. Claro. Tiene la otra cuestión que sería, claro. Pues ahí, un principio de subsidiariedad, que habría que ver caso a caso cuál es la figura más. El problema es que el suicidio es la muerte autocausada, es el control de quienes claro. Pero ahí ya el problema existía antes, Tati, porque estaba el auxilio al suicidio, entonces. Cuando yo promuevo, le doy la idea a la persona que no quiere suicidarse, por eso, en cambio, una violencia de género, a una ocasión de violencia de género, que te provocas tú tu propia muerte, me cuesta ver una figura de causas. Pero si ya existía para la colaboración, o sea, yo en la inducción no tengo ningún problema que exista, todo lo contrario, porque en el fondo supone caso que tú ves en la práctica de, por ejemplo, una familia completa que le haga bullying permanente y le diga, quítate la vida, hasta que la niña se quita la vida. Entonces, la verdad es que yo creo que efectivamente esa es una figura que se echaba en falta, que no existiera. Y no había ningún problema porque ya existía el auxilio al suicidio, ¿te fijas? Entonces la pregunta más bien es original respecto al auxilio al suicidio, cómo estamos sancionando conductas de colaboración respecto a una conducta que es autoinfligida, pero ya estaba resuelto antes. Pero sí, a propósito de lo que dice Jean-Pierre, yo coincido con él que a lo menos debiese ser culpa, ¿sí? Pero ahí lo pensaríamos como un delito preterintencional. El tema es, porque uno dice tipo penal base, ¿cierto? O sea, un delito doloso base, pero la ley no exige que sea delito, ¿cierto? Y habla de violencia de género. Entonces, ¿qué pasa en toda aquella hipótesis en que las conductas previas no son constitutivas de delito? ¿Sí? Ahí no habría invisibilidad, claro, pero en el fondo no tendrías el tipo penal base doloso para entenderlo como preterintencional. ¿Te fijas? La figura base es que el hecho de que sea delito es porque está descrito como delito. Claro, pero es una infracción civil. Claro, pero ahí se arrancaría un poco a los casos que conocemos de delitos preterintencionales que suponen tipos penales básicos, dolosos. No, aquí yo me refiero sencillamente a la estructura fundamental. Sí. La estructura fundamental es un hecho ilícito de base, que puede ser delito que no, o casi delito según lo que sea, pero que el resultado está vinculado causalmente, con dice pura y dura, pero la parte subjetiva está vinculada con, como los casos que tú mencionaste, está vinculada con la previsión de que los sucesivos bullying, sin decirle mátate, pero sí que la gente puede prever que según las condiciones, también puede mostrar a los casos personas con SOS diagnosticadas, y ahí uno puede ir construyendo fácticamente la previsibilidad del resultado o la creación de condiciones tales de que el resultado se produzca. Y donde la intervención de la propia víctima, que es una actividad seria como la defensa de imputación objetiva, pero si la propia víctima lo decidió, para este caso particular la ley la considera relevante. O sea, la causalidad natural no se detiene en la intervención de la propia víctima por las condiciones que la ley considera necesarias de resguardar. Igual ahí además que hay que considerar, me parece, a propósito del suicidio, que tú tienes que partir de la base también, que pudiese discutirse también y que sería más interesante todavía, en el fondo, que esa víctima de suicidio fuese una persona completamente imputable, ¿sí? Porque considerando que muchas veces son personas que están muy afectadas, pudiesen pensar derechamente en una hipótesis de autoría inmediata, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso tampoco hay que descartarlo, sobre todo si se trata de personas que son víctimas constantes de violencia de género. Entonces esa primera cuestión habría que descartarla para su efecto, me parece. En este caso el delito es
netamente relacionado con la violencia de género. Sí, no, ¿pero cuál? ¿Cuál de todos los delitos? Esta es la inducción al suicidio. No, la inducción al suicidio se crea dos tipos penales. Uno para cualquier delito y otro para en los casos asociados a violencia de género. Sí, me interesaba por las actas religiosas que de repente se matémonos todos. ¿Cómo? La secta religiosa. Ah, matémonos todos, le entendí, separémonos. Dije. Claro que sí, no, ahí sí. Yo creo que esas son hipótesis de inducción. Claro que habrá que ver ahí si, nuevamente, si es inducción o derechamente estamos en hipótesis de autoría inmediata, considerando las características a lo mejor de las personas, ¿sí? Porque partamos de la base que una persona que se suicida, en primer lugar, habrá que pensar, ¿cierto?, cómo estaba en relación con el tema de su salud mental, para efectos de llegar a tomar esa decisión. Que yo creo que estamos partiendo de la base que la persona que se suicida es siempre una persona completamente imputable, y la verdad es que yo creo que ese análisis hay que hacerlo previamente, para no descartar delitos más graves en esta materia. ¿Sí? Sobre todo pensando que acá no se hace distinción respecto de, se señala, ¿cierto?, en el caso de mujer, por ejemplo, versus en el resto de los casos. Pero no se hace distinción, por ejemplo, en relación con que esa mujer que induzco a que se mate es una persona que era mi esposa, por ejemplo. ¿Sí? Pasaría a ser el delito de inducción al suicidio del segundo inciso, sin distinción si es femicidio íntimo o femicidio por razón de género. ¿Sí? Entonces, y que son delitos que tienen pena bastante distinta. ¿Sí? Y entonces ahí probablemente sería interesante ver si es que no hay una autoría inmediata, por ejemplo, del delito de femicidio íntimo, que tiene además una pena mayor. Eso. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Me entretuve mucho con esta ley. Okay, gracias.